O sea que vamos a iniciar ya la segunda de las ponencias, que es la que me corresponde a mí, y que va a tratar sobre las modificaciones que el mismo Real Decreto 28/2018 ha implicado en el ámbito del régimen especial de trabajadores autónomos. También hay medidas que afectan al régimen especial de trabajadores del mar y a su vez al sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios. Lo que sí os quiero anticipar es qué estructura va a tener la explicación. Va a haber dos bloques. Uno primero sobre las modificaciones que ha habido en la acción protectora en el RETA, es decir, qué coberturas se amplían en el ámbito del régimen especial de trabajadores autónomos, y después, en consonancia con esa ampliación de coberturas, qué variaciones se han producido a efectos de cotización. Antes de entrar en lo que es las modificaciones de la acción protectora, es necesario hacer un recorrido sobre cuáles han sido un recorrido cronológico de cuáles han sido las coberturas que han tenido los autónomos en el RETA. Los autónomos, hasta el año 98, tenían básicamente invalidez, muerte y supervivencia y jubilación. No tenían más prestaciones, y todo por contingencias comunes. De hecho, ni siquiera se desglosaba en contingencias. A partir del año 1998 se produce la primera novedad, la primera ampliación, que es la introducción de la posibilidad, era una opción, de poder cubrir la incapacidad temporal por contingencias comunes. Esta cobertura se convirtió en obligatoria en el año 2004. Ese mismo año 2004, y en la misma norma que establecía la obligatoriedad de cubrir la IT por contingencias comunes, se estableció como opcional la cobertura de las contingencias profesionales, que es el régimen que ha estado vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. Y posteriormente se añadió la prestación de cese de actividad, que nosotros a efectos internos llamamos CATA y que vulgarmente se llama, todo el mundo lo conoce como el paro de los autónomos, se introdujo con posterioridad, también con carácter opcional. Pues bien, este esquema de coberturas que tiene el RETA ha sufrido como consecuencia de este Real Decreto 28/2018 unas modificaciones muy importantes, de mucho calado. También os anticipo que estas modificaciones, aun siendo importantes, son de muy fácil comprensión, o sea, no son complejas. Es decir, esta exposición no va a ser tan prolija como la que le ha correspondido a Susana, que es realmente compleja. Esta es sencilla de entender, pero no por ello no dejan de ser de cierta trascendencia las modificaciones que se han producido. Vamos primero con la acción protectora. La anterior opción de cubrir o no las contingencias profesionales, a partir del 1 de enero de 2019, se convierte en obligatoria. Es decir, ya no hay opción. A partir del 1 de enero, los autónomos tienen contingencias profesionales, tanto accidente de trabajo como enfermedad profesional. Sí es verdad que en el caso del accidente de trabajo, con unas peculiaridades que lo diferencian muy netamente del concepto de accidente de trabajo que hay en el régimen general para los trabajadores por cuenta ajena. Ya entraremos en ese matiz. Esta cobertura de las contingencias profesionales, además de ser obligatoria, es obligatorio que se cubra con una mutua de accidentes de trabajo. Las entidades gestoras de la Seguridad Social pueden cubrir contingencia profesional, o podían cubrir contingencia profesional, pero lo que hacen es vedar el acceso a las contingencias profesionales bajo la cobertura de leyes. Esto tiene una razón de ser. La razón primordial es que se indexa o se vincula la obligatoriedad de cubrir las contingencias profesionales con aquella mutua con la que tenías cubierta la IT por contingencias comunes. Y esto viene por lo siguiente. En el año 2004, cuando se convirtió en obligatoria la IT por contingencias comunes, se impuso a aquellos nuevos autónomos que se dirán de alta y optaran por cubrir la IT por contingencias comunes, se les obligó a necesariamente cubrirla con una mutua.
En consonancia con eso, la mayoría del colectivo de autónomos que cubrió la IT a partir del año 2004, todos están cubiertos con una mutua. Quedaba un colectivo, aquellos que en 1998, cuando se introdujo esto como opcional, la IT por contingencias comunes se introdujo como opcional, mantuvieron en el 2004 su cobertura con el IMSS. Pues bien, a este último colectivo, en cuanto que se vincula la obligatoriedad de cubrir contingencias profesionales con quien te cubre la IT por contingencias comunes, aquellos que en el año 2004 continuaron cubriendo la IT por contingencias comunes con el INS, se ven obligados a tener que elegir mutua en el primer trimestre del año 2019. Es decir, tienen que solicitarlo antes del 1 de abril de 2019 y tendrá efectos a partir del día 1 de junio. La cobertura de contingencias profesionales no solamente alcanza a los autónomos ordinarios, sino también a los TRADE, a los trabajadores autónomos económicamente dependientes, con una peculiaridad con respecto a este colectivo, y es que tienen un concepto de accidente de trabajo ad hoc, es decir, específico para este colectivo, que después ya os matizaré. Y hay un colectivo al que no alcanza la obligatoriedad de cubrir las contingencias profesionales, que son los socios cooperativistas que dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales. Un ejemplo cercano, el Grupo Mondragón. El Grupo Mondragón tiene un sistema paralelo de prestaciones públicas de seguridad social por un sistema de aseguramiento que normalmente lo hacen con la Corporación Lagunaro. Esos socios cooperativistas probablemente no estén obligados a cubrir contingencias profesionales. Sospecho, porque son un colectivo con prestaciones excelentes, que tendrán algún tipo de protección añadida. Por tanto, este es el esquema, no hay más misterio. Se obliga a cubrir contingencias profesionales. Y en relación con esto, no hay más modificación, salvo la repercusión que a efectos de cotización va a tener y que veremos en la segunda parte de esta exposición. Esto nos obliga a hacer un recordatorio de cuál es el concepto de accidente de trabajo en autónomos. Y esto tiene una razón de ser. Si leéis el Real Decreto 28/2018, veréis que se modifica el Estatuto del Trabajador Autónomo para introducir la nueva redacción del concepto de accidente de trabajo. Bien, no le hagáis mucho caso porque realmente eso no constituye ninguna novedad. En el año 2015, cuando se publica o se promulga el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social del 2015, el que sustituía a la anterior Ley General de la Seguridad Social del año 94, se produjo algo propio de los textos refundidos, de la codificación, y es que se introdujo en el contenido de la Ley General de la Seguridad Social todas aquellas normas que de manera dispersa venían regulando las prestaciones en el régimen de autónomos. Para que nos entendamos, el régimen de autónomos, todo lo que era relativo a la incapacidad temporal venía regulado en un decreto del año 1970, es decir, que era incluso preconstitucional. Lo que se hizo en el año 2015 con el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social fue que toda esa normativa que estaba dispersa y que regulaba las prestaciones de los autónomos se introdujeron en el cuerpo del texto refundido. De tal manera que si hoy leéis la Ley General de la Seguridad Social y lo comparáis con la del 94, advertiréis títulos nuevos que son los correspondientes a los trabajadores por cuenta propia. Pues bien, aprovechando esa circunstancia, ya se introdujo en la Ley General de la Seguridad Social, concretamente en el artículo 316, el concepto de accidente de trabajo de los autónomos, que es el que se reproduce ahora en el Estatuto del Trabajador Autónomo. Es decir, cuando se hizo aquella modificación legal sobre el concepto de accidente de trabajo, se les olvidó, a su vez, adaptar el Estatuto del Trabajador Autónomo. Y con un añadido además, y es que después del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se produjo una segunda modificación, con efectos desde el año 2017, que fue la introducción dentro del concepto de accidente de trabajo de los trabajadores autónomos, el accidente in itinere.
Por lo tanto, como consecuencia de esas dos reformas, es decir, la primera redacción contenida en la Ley General de la Seguridad Social, definitoria del accidente de trabajo en los autónomos, y a su vez la introducción del in itinere con la reforma posterior del año 2017, el texto resultante de esas dos reformas se ha trasladado definitivamente al Estatuto del Trabajador Autónomo. Pero no hay, por ello, una modificación legal, porque ese concepto de accidente de trabajo, por las normas que ya os he mencionado, ya existía con anterioridad. Por lo tanto, no tiene mayor relevancia. Lo que sí tiene relevancia es que recordemos cuáles son las características del concepto de accidente de trabajo en el régimen de autónomos. La definición es la que ahí se reproduce, es el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que se realiza por cuenta propia y que determina su inclusión en el campo de aplicación del régimen especial. Los subrayados no son arbitrarios, no son caprichosos, sino que son aquellos aspectos que diferencian el concepto de accidente de trabajo del concepto de accidente de trabajo en el régimen general. En el régimen general, el accidente de trabajo que viene regulado en el apartado, en términos generales, en el apartado primero del artículo 156, viene a determinar básicamente que será accidente de trabajo toda lesión que se produzca con ocasión o como consecuencia del trabajo. No hay más misterio. Y además, hay un apartado muy importante en el 156 de la Ley General de la Seguridad Social, que es el apartado 3, que incluye lo que se llama, y todos conoceréis, la presunción de laboralidad. Es decir, la presunción de que todas aquellas lesiones que ocurren en tiempo y lugar de trabajo se considerarán accidente de trabajo. Es una presunción juris tantum, implica que cabe prueba en contrario que acredite que no hay vinculación ninguna entre la lesión y el trabajo. Pero es una sobreprotección en el ámbito del régimen general del concepto de accidente de trabajo que, como veréis, en el ámbito en el concepto de accidente de trabajo de los autónomos no existe. Por lo tanto, nos encontramos con que el accidente tiene que producirse como consecuencia directa e inmediata de la actividad. En principio eso no lo diferiría del concepto de accidente en el régimen general, pero de la actividad por la que te has dado de alta en autónomos, es decir, aquella que está descrita en tu CNAE. Por lo tanto, no cualquier accidente que se produzca mientras estás actuando como autónomo puede ser calificado como accidente de trabajo, sino que tiene que tener una vinculación directa con la actividad por la que eres autónomo. Como ya os decimos, no es un concepto idéntico. La diferencia es que tiene que haber entre el accidente y la actividad tiene que haber un vínculo directo y no existe presunción de laboralidad. La no existencia de la presunción de laboralidad es por una razón obvia, porque así como en el régimen general el accidentado no certifica o objetiva el accidente, que lo hace el empresario mediante la emisión del parte de accidente de trabajo, en el caso de los autónomos coincide en el propio empresario la condición de accidentado. Por lo tanto, eso da pie a que pudiera quedar a voluntad del empresario el propio concepto de accidente de trabajo. Y eso obviamente no puede ser. Por lo tanto, en principio, un accidente que sufra un autónomo no se presume como accidente de trabajo. Le va a corresponder al propio autónomo el tener que acreditar que concurren todos los requisitos para considerarlo como tal. Como ya os he dicho, en el año 2017 se produce la reforma y se introduce el concepto de accidente in itinere en el régimen de autónomos, que también es muy distinto del in itinere en el régimen general. En el régimen general, el in itinere, que ya sabéis que es el accidente que se produce entre los desplazamientos entre el domicilio habitual y el centro de trabajo, se define de manera muy escueta en el 156.2a de la Ley General de la Seguridad Social. Son todos aquellos accidentes que se producen al ir y al volver del trabajo. Es sencillísima, es una línea. Por contra, como veis ahí,
el concepto de accidente in itinere en el RETA requiere un párrafo bien hermoso y con una serie de consideraciones que hay que tener muy en cuenta. Lo leemos. También se entenderá como accidente de trabajo el sufrido al ir y al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional. A estos efectos se entenderá como lugar de la prestación el establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad económica a efectos fiscales. Como veis, aquí hay un conjunto de elementos que difieren sustancialmente de lo que es el accidente de trabajo in itinere en el régimen general. En el régimen general, dado que es escuetísimo la norma que lo define, jurisprudencialmente, por doctrina del Tribunal Supremo, se ha establecido la necesidad para calificar un accidente ocurrido en estos desplazamientos como de trabajo, se ha exigido el cumplimiento o la concurrencia de una serie de elementos, que básicamente son tres. En realidad son más de tres, pero normalmente los que se toman en consideración son tres, que son el topográfico, el teleológico y el cronológico. Os los voy a exponer muy sucintamente. El teleológico es que la finalidad de desplazamiento, su finalidad principal y directa, esté determinada por el trabajo. Es decir, no se aceptan como accidentes de trabajo aquellos accidentes producidos en desplazamientos que no tienen motivo en el desempeño del trabajo. Caso clásico: pido permiso en la empresa para ir al médico de cabecera o para hacer una gestión personal, etc. y me accidento. Eso no es accidente ni in itinere ni el otro accidente de los desplazamientos, que es el accidente en misión. En este caso, eso no tendría en ningún caso calificación de accidente in itinere. Sí lo tendrá, lógicamente, el que se produzca al ir y al volver del trabajo. Pero si se producen en ese trayecto determinadas desviaciones para otro tipo de gestiones, el elemento teleológico podría no concurrir. El segundo elemento es el cronológico, es decir, tiene que existir una proximidad temporal entre el momento en el que se produce el accidente y los momentos de entrada y salida del centro de trabajo. Si tú entras a las 8 de la mañana a trabajar y el accidente, como ocurrió una vez que se me dio a mí, se produce a las 6 de la mañana, pues hombre, o hay una gran distancia entre la vivienda habitual y el centro de trabajo, o el elemento cronológico no concurre. Es decir, tiene que haber una proximidad temporal razonable entre la hora de entrada o salida del centro de trabajo con la hora de causación del accidente. Y por último, el topográfico o geográfico, que implica que ese accidente se haya producido en un sitio, en un lugar que se corresponda con el itinerario racional o razonable entre la vivienda habitual y el centro de trabajo. Cuando estos accidentes se producen en un lugar que en ningún caso son razonables, teniendo en cuenta los diferentes itinerarios lógicos para ese desplazamiento, el elemento geográfico no se produciría. Este suele ser uno de los más complejos, porque no hay un único itinerario entre vivienda habitual y el centro de trabajo, sobre todo en centros urbanos. Hay pequeñas desviaciones, líneas, etcétera, en fin, carreteras, y por pequeñas desviaciones, como podéis imaginar, no se producen rechazos. Hace poco un médico, equivocadamente, un médico nuestro, rechazó un in itinere porque sufrió el accidente traumático mientras estaba repostando en una gasolinera. Ya aclaramos que eso no era una desviación significativa y el caso se aceptó como in itinere, como no podía ser de otra manera. Pero si se producen desviaciones extraordinarias o difíciles de entender, pues lógicamente el elemento cronológico no se produciría. Ahora veréis que estos elementos no son los mismos en el régimen general y en autónomos. En el régimen general, en el régimen de autónomos, el elemento topográfico viene establecido por el que solamente se aceptarán los desplazamientos que medien entre la vivienda habitual, solo la habitual, y la finca inmueble distinto a la vivienda en la que habitualmente desempeñe la actividad y que esté afecta a la actividad a efectos fiscales.
Esto significa que solo hay un desplazamiento que se podrá calificar como susceptible de producir un accidente in itinere, el que media entre la vivienda habitual, no segundas viviendas, la vivienda habitual y aquel centro de trabajo en el que desempeña la actividad con habitualidad. Puede ocurrir que un autónomo tenga diferentes fincas o diferentes lugares donde desempeña su actividad. Pues bien, no todos serán in itinere. Es necesario, solamente uno tendrá esa posibilidad. Será aquel en el que desempeña su labor con carácter primordial. Simplemente, un accidente que se produce cuando un autónomo va de su casa a un almacén, imaginaos, trabaja en un taller y a su vez tiene un almacén en otra ubicación. Pues bien, esa segunda finca, que afecta fiscalmente a la actividad y que es de titularidad del propio autónomo, como no es el lugar en el que habitualmente desempeña su actividad, si se produce un accidente desde su casa hasta ese lugar, en ese desplazamiento, ese accidente no tendría calificación de in itinere. Con esto os quiero hacer ver que el concepto de accidente in itinere en el RETA es muchísimo más restrictivo que el concepto de accidente en el régimen general. El origen y destino tiene que ser en la vivienda habitual. Esto se deduce de la propia calificación que hay en el preámbulo cuando se produjo la reforma por la Ley 6/2017. Y el destino tiene que ser el domicilio fiscal. Lo de fiscalmente afecto puede afectar a varias fincas, pero lo de la habitualidad no. La habitualidad solamente es tributaria de una única finca. Por lo tanto, los elementos definitorios del accidente in itinere son, en el RETA son el teológico, es decir, el desplazamiento tiene que estar justificado para el desempeño de la actividad por el que estás dado de alta en el RETA, no por actividades accesorias, tiene que ser por esa actividad primaria. El cronológico. El cronológico es el más complejo de determinar porque los autónomos predeterminan su propia jornada de trabajo. Pero no por eso vamos a aceptar accidentes de trabajo a cualquier hora. Lógicamente van a ser en horas razonables de prestación de servicios. Y en el caso de que sean autónomos que prestan sus servicios en locales abiertos al público, lógicamente los horarios de apertura y cierre al público de esos locales serán tomados en consideración a los efectos de determinar si el elemento cronológico concurre o no. Y por último, el topográfico, ya os lo he explicado con detalle, solamente va a valer un único itinerario, el que media entre la vivienda habitual y el centro de trabajo en el que se desempeña el trabajo con habitualidad. No otros centros que pueden ser propios del trabajador, pero que no tienen esa categoría habitual. Y este es el concepto de accidente de trabajo. Por tanto, se pueden producir, no sé si vosotros muchos podréis ser autónomos o trabajadores por cuenta propia, probablemente como sois gente responsable ya tendríais cubiertas las contingencias profesionales, pero si no es así, si esto os ha venido de manera sobrevenida y no tenéis experiencia con respecto al trato con la mutua a la hora de emitir bajas por accidente de trabajo, sabed que tenéis que probar que ese accidente se ha producido. Probar un accidente de trabajo en autónomos no es una tarea ardua. Nosotros tenemos confianza en que nuestros clientes, porque no solamente son nuestros pacientes, en este caso también son nuestros clientes, son gente responsable y honesta. Y por lo tanto acreditar que estos accidentes se han producido es relativamente sencillo. Tanto el accidente ordinario como el accidente in itinere. Pero bueno, no está de más que si se produce delante de otros trabajadores, de otras personas, pues que esas personas contribuyan a objetivar el accidente, para evitarnos dificultades, rechazos y situaciones un tanto desagradables. La segunda modificación importante es en relación a la prestación del cese de actividad o el paro de los autónomos. El paro de los autónomos se ha convertido en obligatoria, igualmente. Pero, a diferencia de lo que ocurre en contingencias profesionales en los que la única medida que se ha adoptado ha sido determinar su obligatoriedad, en el caso del cese de actividad se ha aprovechado la circunstancia
para a su vez modificar determinados elementos de la propia prestación. El paro de los autónomos, en principio, es una prestación muy compleja en cuanto a los requisitos de acceso. Básicamente son que tú has cesado porque tu negocio no ha ido bien. Básicamente se requiere que te des de baja en el régimen de autónomos, que el cese en la actividad sea involuntaria, que es, digamos, el aspecto más complicado de acreditar. De hecho, si leéis el Real Decreto que regula la prestación de cese de actividad, la documental que se exige precisamente para acreditar que el cese es involuntario es ingente. Es una prestación complicada y de hecho es una prestación que se ha denegado mucho. De cada 10 solicitudes, estadísticamente en España se han denegado 7. Entonces es una prestación difícil de acceder. Es una prestación en la que una vez que se produce el cese en actividad, los efectos, os voy a explicar cómo estaba regulado hasta el 31 de enero de 2019 para que veáis con más detalle dónde se han producido las modificaciones. En principio, si cumplías los requisitos y cesabas en tu actividad, solicitabas la prestación, la solicitas a la mutua y los efectos de esa prestación, en caso de que se conceda, se producían el día primero del mes siguiente al que se ha producido el cese de actividad. El plazo para solicitar el cese era porque eso no se ha variado, es desde el día en que se ha producido el cese hasta el último día del mes siguiente al que se ha producido el cese. Imaginad, ceso hoy, mi último día sería el último día de marzo para solicitar la prestación. Ese sería el plazo reglamentario. Los efectos de la prestación, es decir, el reconocimiento de la prestación, se producía el primer día del mes siguiente al del cese. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las prestaciones se pagaran por meses naturales, se pagan por mensualidades. La prestación básicamente es los 12 meses anteriores que has cotizado, inmediatamente anteriores al cese, que has cotizado por cese de actividad. El promedio de esas bases de cotización es la base reguladora de la prestación. El tipo aplicable a la prestación es un 70%. Imaginad, has cotizado 1.000 en los 12 meses anteriores, ahí lo divides por 12, tienes 1.000 de base de reguladora y cobrarías 700 por aplicación del tipo, con unos límites máximos dependiendo de tus cargas, máximos y mínimos dependiendo de tus cargas familiares. Hay una prestación, las prestaciones máximas son el equivalente, si no recuerdo mal, al 170, 200 y 220% del IPREM. Y las prestaciones, dependiendo de si tienes un hijo, no tienes hijos, un hijo o 2 o más hijos. Y la prestación mínima es, si tienes un hijo, creo recordar que es un 107% del IPREM, y si no tienes hijos es un 80% del IPREM. De tal manera que la prestación mínima no puede ser menor al 80% del IPREM y la máxima no puede ser mayor del 220 del IPREM. Lógicamente, dentro de esas horquillas, tu prestación será la resultante de tu base de cotización por el promedio de los 12 meses. La duración de la prestación dependía del periodo previamente cotizado. Hay una carencia mínima necesaria, que son los 12 meses previos al cese de actividad. Tienen que ser 12 meses continuados de cotización al cese. 12 meses continuados. Si tienes 12 meses continuados anteriores al cese, entonces tienes derecho a la prestación. Pero la duración de la prestación venía dependiendo del número de meses cotizados en los 48 meses precedentes. Cuanto más meses cotizados, lógicamente, más mensualidades obtendrías del cese. No sé si ha quedado bastante claro cuáles son las características del cese. Es mucho más prolijo porque, desde luego, los requisitos para acceder al cese son complicados. Pero el mecanismo de esta prestación es ese. En principio tiene que ser cubierta por una mutua colaboradora. ¿Con qué mutua? Con aquella con la que tienes cubiertas las contingencias profesionales. Es decir, por un lado te dicen que es obligatorio cubrir contingencias profesionales y, una vez cubiertas contingencias profesionales, como el cese de actividad también es obligatorio, lo tienes que hacer con la mutua. Al final, ¿con quién cubres? Cubres con aquel que te cubría la ITCC, la IT por contingencias comunes. De tal manera que se produce una unificación en una única entidad colaboradora del conjunto de prestaciones que puede acceder un autónomo.
Es decir, no se produce una dispersión de aseguradores. La fecha de efectos, ya os digo que hay que pagar cese ya en enero. Pero ¿cuándo va a tener efectos, a efectos prestacionales? Pues no lo sabemos porque está pendiente de un desarrollo reglamentario, concretamente la reforma del Real Decreto 1541/2011, que es el que regula en detalle esta prestación. Sí se ha introducido, no he dedicado una diapositiva completa a esto porque es la única modificación que se ha producido en la prestación en cuanto a los requisitos de acceso. Los requisitos de acceso del cese de actividad, como ya os he dicho, básicamente es darte de baja en el sistema del RETA, aunque tengo que aclarar un punto en este punto. En el momento en el que se produce el cese tienes que estar de alta en el sistema, porque es un requisito básico para acceder a cualquier prestación de la Seguridad Social. En el momento en que se produce el hecho causante, tú tienes que estar de alta. O sea que mucho cuidado de daros de baja en el RETA antes de solicitar la prestación. Entonces lo que hay que hacer es comunicar el cese en una determinada fecha y con posterioridad solicitar la baja en el RETA, porque la baja en el RETA es requisito ineludible para poder acceder a la prestación, pero lógicamente tiene que estar datada con fecha posterior a la del cese efectivo del negocio. Pues bien, entre los requisitos, además de estar de baja en el RETA, hay que cumplir unos requisitos, básicamente el acreditar documentalmente y de manera fehaciente que ese cese en actividad se ha producido de manera involuntaria, por 1000 razones, van desde la fuerza mayor, el divorcio, razones técnicas, organizativas, económicas, etc. En cada uno de los supuestos se desglosan en el Real Decreto que os menciono ahí todos y cada uno de los documentos que son de necesaria aportación, que son una buena retahíla. Pero se exigía además un requisito añadido, y era el que durante el cobro de la prestación tenías que acreditar que estabas desempeñando o desarrollando una serie de actividades lectivas dirigidas a mantener tu entusiasmo emprendedor. Entonces, encima de que el negocio te ha ido mal, lo has tenido que cerrar, tu voluntad no puedes sumirte en el fracaso, sino que tienes que empeñarte en tu actividad emprendedora y continuar y acreditarlo desarrollando 1000 actividades lectivas que realmente difícilmente, o en muchos casos, pues no te van a enseñar nada que ya no sepas. Pues bien, este requisito que antes se exigía ha sido suprimido. Y no es ninguna broma porque realmente este era uno de los escollos que dificultaba el acceso a la prestación. Entre otras cosas porque la organización de estos cursos tenía que ser por parte de organizaciones públicamente reconocidas y bueno, pues era complicado. Entonces, acreditar este requisito era complicado. Entonces ha sido suprimido por la consideración general de que se ha puesto ahí con la intención de entorpecer el acceso a la prestación. Entonces ya no hay que hacer demostraciones de empeño emprendedor ni nada parecido. Básicamente lo que hay que acreditar es que tu cese en la actividad no ha sido voluntario, ha sido en contra de tu voluntad. Nacimiento del derecho. Aquí sí ha habido una modificación. Como ya os he dicho anteriormente, el nacimiento del derecho a la prestación del CATA tenía efectos desde el día primero del mes siguiente al que se había producido el cese, siempre y cuando se hubiese solicitado la prestación en el plazo reglamentario. Pues bien, esto ha cambiado. Y esto ha cambiado por una razón. Esto es resultado de la reforma que se produjo en el 2017 en cuanto a la fecha de efectos de las bajas y altas en el RETA. Si recordáis el foro Mutualia que dimos aquel año, me tocó a mí también explicar este asunto. Si recordáis, se abrieron 4 ventanas para emitir altas y bajas. No, voy a matizar. Se estableció en la regulación anterior de las altas y bajas en cuanto a los efectos en el RETA, cuando tenía efecto el alta y las bajas en el RETA, recordaréis todos que cuando te dabas de alta los efectos se retrotraían al primer día de ese mes. Y cuando te dabas de baja, los efectos se extendían o se prolongaban hasta el último día de ese mes. En el año 2017 eso varió, eso se modificó. De tal manera que se estableció que las 3 primeras altas o bajas
que se diera en un mismo ejercicio tendrían efecto desde el mismo día en el que se había producido el alta y la baja. Mientras que el sistema anterior seguía vigente a partir de la cuarta baja, de la cuarta alta o cuarta baja que se diera en ese ejercicio. Lógicamente, lo que se ha hecho, como esta prestación, en cuanto al reconocimiento de la prestación, depende de tu baja en el RETA, lo que se ha hecho es hacer coincidir los efectos que se determinaron en aquella reforma con la fecha de efectos de la prestación del cese de actividad. De tal manera que ahora el cese de actividad tendrá efectos desde la misma fecha en la que se produce el cese, no a partir del día primero del mes siguiente. De tal manera que ya la prestación no va a coincidir con meses naturales, sino que va a ser una prestación de fecha a fecha, una prestación en principio de fecha a fecha, aunque se pague por mensualidades, pero estas no van a ser ya mensualidades naturales. Por lo tanto, eso es lo que se ha cambiado. La fecha de efectos será desde el mismo momento en que se produzca el cese. Duración de la prestación. Como ya os he explicado, hay un requisito de carencia básico, es que tienes que tener 12 meses como mínimo cotizados, que tienen que ser inmediatamente anteriores al cese y además continuados. O sea, no basta con que tengas 12 meses. Si estos son discontinuos, no cumples el requisito de carencia. Tienen que ser los 12 meses inmediatamente anteriores continuados. A partir de ahí ya tienes la carencia mínima. Pero como ya os he dicho, la duración depende del número de meses cotizados en una horquilla de 48. Se establecían dos tablas en la regulación anterior. Una que establecía las duraciones ordinarias y otra que establecía duraciones privilegiadas para los autónomos que tenían más de 59 años. ¿Con qué intención? Hombre, se preveía mejores prestaciones o una mayor duración de las prestaciones a aquellos autónomos que por edad ya no estaban con mucho ánimo para retornar a la actividad. Pues bien, todo ese sistema se ha suprimido, estableciendo una única tabla, que es esta. En la primera de las columnas tenéis las duraciones que estaban vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018. En la segunda tenéis las que están vigentes a partir del 1 de enero de 2019. Y como veréis, no es difícil de advertir, se ha producido una duplicación de los periodos. Es decir, a igual cotización, ahora vas a tener el doble de duración de la prestación. Si antes con 12 meses la carencia mínima lucrabas solamente 2 mensualidades, ahora lucras 4. De tal manera que si tienes la carencia máxima de 48 meses o más, vas a cobrar no 12 meses de prestación, sino 24. Con esto, ¿qué se ha logrado? Finalmente, en la prestación duración máxima se ha equiparado la prestación de cese de actividad con la duración máxima del desempleo en el sistema contributivo del régimen general. Esa es la intención. Es una reforma generosa en este sentido, en cuanto a la duración, pero es una reforma, teniendo en cuenta cuando entra en vigor el cese de actividad, pues son pocos los que tengan 48 meses cotizados. Pero bueno, está bien que se amplíen las cotizaciones. Como ya os he dicho, esto ha implicado que ya solo hay una única tabla. Aquella segunda tabla que establecía duraciones privilegiadas para los trabajadores de 59 años se ha terminado, ha sido suprimida. No ha ido en perjuicio de los trabajadores de 59 años o más. ¿Por qué? Porque las duraciones que se prevían en su tabla son peores. Son peores que las que se han establecido ahora. Por lo tanto, también resultan beneficiados. Interrupción del abono de la prestación, lo que se llama la suspensión. Esto, en lo que estáis viendo, no hay variación. Las causas suspensivas continúan siendo las mismas. Ahí os he desglosado aquellas que suelen ser más habituales, como estar incurso en una sanción leve o grave en la LISOS, tener una condena de privación de libertad, o la que suele ser la clásica para la suspensión y posterior extinción de la prestación, que suele ser que te han pillado trabajando, ya sea por régimen general, ya sea por cuenta propia, porque es una causa obviamente incompatible con la percepción de la prestación. ¿Qué ocurre?
que de la misma manera que los efectos de la prestación ahora son de fecha a fecha, es decir, que tienen su efecto desde el mismo día en que se produce el cese, la suspensión, que antes era por mensualidades completas, es decir, cuando yo te acordaba la suspensión porque te he pillado con el carrito del helado trabajando, pues lo que te hacía era suspenderte las mensualidades concurrentes durante el periodo suspensivo, mensualidades completas. Bien, ahora eso se ha suprimido y se ha establecido que la suspensión será de fecha a fecha, de tal manera que la suspensión tendrá efecto y los importes serán los que correspondan a los días en los que esta suspensión se mantiene vigente. Es decir, ya no se suprimen las mensualidades en su totalidad, sino únicamente los periodos de intervalo entre la fecha de la suspensión y aquel en el que se eleve o se extinga la prestación. Es decir, un acuerdo suspensivo de una prestación de cata solamente tiene dos posibilidades de solución. Una, elevarla porque la causa suspensiva se ha acreditado que no era tal, falta de documentación, creíamos que estabas trabajando y resulta que no. Bueno, eso se eleva la suspensión y se le paga el periodo suspendido. Por contra, lo más habitual, en el caso más habitual de suspensión, que es el estar desarrollando un trabajo, en ese caso el final es la confirmación no ya de la suspensión, sino de la extinción de la prestación, porque en ese periodo de suspensión se ha comprobado de manera fehaciente que estás trabajando. Pero los efectos, en caso de que se elevara la suspensión, serán de fecha a fecha, no por mensualidades completas. Novedad en cuanto a los acuerdos denegatorios de prestación. Como ya os he dicho, es una prestación difícil de acceder, difícil de acreditar, que se ha denegado mucho, se han atenuado ahora los requisitos, pero no deja de ser difícil. Y la capacidad resolutoria de reconocimiento de derecho, anulación, suspensión o extinción del derecho a la prestación corresponde a la mutua que lo paga. Por lo tanto, resolveremos, estimando o desestimando las solicitudes en primera instancia. Esas resoluciones son impugnables ante la propia entidad, ante mutua, en este caso mutual, ante la propia mutua que te ha denegado la prestación. Pero antes era la propia mutua la que resolvía esas reclamaciones previas directamente, dejando, si era desestimatoria, que es lo más habitual, dejando abierta la vía jurisdiccional de los juzgados de lo social para poder impugnar los acuerdos mutuales. Bien, ahora esa capacidad decisoria de las mutuas se ha visto limitada, se ve limitada por esta modificación legal, que es, antes de que la mutua emita una resolución en relación con la reclamación previa del trabajador, tiene que someter la cuestión a una comisión paritaria que va a emitir al respecto, en relación con esa reclamación, un informe que no es un informe informativo, va a ser un informe vinculante, de tal manera que la mutua no puede dictar posteriormente una resolución que contradiga la decisión adoptada en ese informe. Con esto, ¿qué se hace? Se limita la capacidad decisora de las mutuas con respecto a la capacidad de resolver definitivamente ese expediente. Esto se hace básicamente por, sospechamos, bueno, no hay sospecha, es una certeza, por la presión de las asociaciones de autónomos ante el hecho de que es una prestación muy difícil de acceder. Y estas asociaciones con toda seguridad tendrán presencia en estas comisiones paritarias. No sabemos cómo va a funcionar, porque está pendiente el funcionamiento de estas comisiones paritarias de una resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. No sabemos si su ámbito va a ser geográfico, va a ser provincial, general, no, nacional, etc. No sabemos. Lo que sí se deduce de la norma es su composición, que incluirá un presidente que con voz y voto, que corresponderá a un funcionario de la Administración de la Seguridad Social, tendrá un secretario que será parte del personal de la mutua que tiene que
que es responsable del pago, pero sin voz ni voto, es decir, no será un miembro constitutivo de la comisión. Tendrá un asesor, que será un letrado de la Seguridad Social, y vocales, que sospechamos serán representantes o de las asociaciones de mutuas y de las asociaciones de trabajadores autónomos. No sabemos más. Pero en principio, hasta que estos informes no se emitan, la mutua no puede resolver el expediente. Y cuando el informe se emita en un sentido u otro, será ese informe el que predetermine la decisión final de la mutua. Por ahora no podemos aclarar más. Y con esto ha terminado lo que son las novedades en materia de prestaciones de la acción protectora en el RETA. Como veis, no es nada complicado. Tenéis que cubrir contingencias profesionales y tenéis que cubrir cese de actividad. Y en los ceses de actividad pues hay una serie de modificaciones que son de fácil comprensión. Vamos con la cotización, con las modificaciones, las novedades en materia de cotización. Algunas son novedades y otras no. Ya os las iré desglosando. Vamos primero con las cotizaciones ordinarias. Bases mínimas y bases máximas en el RETA. La base mínima y la base máxima son estas, las ordinarias de generar la aplicación. Se ha producido un incremento de la base mínima de 1,25, que no es un incremento importante, es un incremento inferior al promedio de los últimos años, en los que el promedio de incremento era de 1,5, pues este año se ha incrementado menos. Sospecho que se ha incrementado menos para que el coste o los incrementos de cotización que resulten de las nuevas coberturas pues resulten menos lesivas. Esto se hace por dos vías. Esto se va a hacer por un lado porque los incrementos de base mínima, que es al que cotizan el 80% de los autónomos, pues la base de cotización sea más reducida, y por el otro lado, como veréis, porque el tipo de cotización por contingencias comunes también es inferior al del ejercicio pasado. ¿Por qué? Porque se van a añadir cotizaciones por las nuevas coberturas obligatorias. La base mínima es 944,40 y la base máxima 4.070,10. Trabajadores que a 1 de enero de 2019 no tienen cumplidos 47 años pueden elegir la que quieran entre la base mínima y máxima. Esto, como sabéis, en todas las órdenes de cotización de todos los años que leeréis, este esquema es el habitual. Trabajadores que a 1 de enero de 2019 tienen 47 años cumplidos podrán elegir entre estas dos si la última base de cotización de diciembre de 2018 es mayor o igual a 2052. Si tienes 47 años cumplidos y no tienes la última base de cotización, no es igual o superior a 2052, en ese caso esa no es la base máxima aplicable, sino que la base máxima será 2077,80. Aunque tienes la posibilidad de optar por una base superior siempre y cuando lo hagas antes del 30 de junio de 2019 con efectos desde el 1 de julio. Esto aparece como una novedad. No es una novedad, también en ejercicios anteriores también esta posibilidad se ha dado. Yo no la he visto en el ejercicio 2018, por eso lo introduzco como novedad. Sí la he visto en el 2017, sospecho que también en el 2018 se podía hacer, pero que sepáis que se puede cambiar. Hay una excepción para los cónyuges supérstites cuando fallece el autónomo. Trabajadores con 48 años o más cumplidos el 1 de enero de 2019. Ni esta base mínima ni esta base máxima. La base mínima será elevada, 1018,50, y la base máxima 2077,80. También hay una excepción para los cónyuges supérstites que con 45 años o más, en el que el marido o la mujer se les haya muerto y continúan con el negocio. Trabajadores con 48 años o más y que tienen 5 años cotizados antes de los 50. Es decir, trabajadores que ya cuentan con 50 años. En ese caso, la base máxima no será esa, sino que dependerá de cuál es la cuantía de su última base. Si es igual o inferior a 2052, esas serán las bases máximas y mínimas. Y si es superior a 2052, en ese caso la base mínima será 944, pero sí hay un cambio en la base máxima, que será la última base cotizada incrementada en un 7%. Y por último, ese supuesto excepcional, que son aquellos que ejercieron una opción en el 1 de enero de 2011,
que tenían 48 o 49 años de edad a aquella fecha y tenían una base de cotización superior a 1964,70. En esos casos pueden optar por la base mínima o aquella base de cotización incrementada en un 7%. Con eso hemos terminado lo que es las bases mínimas y máximas generales. Vamos ahora a los tipos de cotización. Aquí sí hay novedades, aunque son novedades que hay que matizar con mucho cuidado para que no cometáis errores a la hora de hacer las cotizaciones. Primero, contingencias comunes. Contingencias comunes, el tipo se ha establecido a 28,30, no se desglosa la IT, porque es obligatoria, 28,30, y se han introducido tipos básicos para las nuevas contingencias obligatorias, tanto contingencias profesionales como el cese de actividad. En principio, contingencias profesionales, el tipo va a ser de un 0,9, que se desglosa en 0,46 para la IT y 0,44 para invalidez, muerte y supervivencia. Y el cese de actividad será un 0,7. Formación profesional un 0,1. Pero ahora, atención, por eso están los asteriscos. En relación a contingencias profesionales, el 0,9% está contemplado para el autónomo individual, persona física. Para el autónomo societario se aplica la tarifa de prima ordinaria, esa que os ha explicado Susana anteriormente. Es decir, va a CENAE puro y duro y ahí están las tarifas correspondientes. No se aplica el 0,9. Los autónomos societarios. Recordad que los autónomos societarios son aquellos que están obligados a inscribirse al RETA, que cuentan con que en todo caso estarán obligados si tienen el 50% de las acciones o participaciones de una sociedad de capital. Se presumirán que tienen el control efectivo y por lo tanto estarán obligados a darse de alta en el RETA cuando tengan el 25% de las acciones y ejerzan labores de dirección o gerencia. También se presumirá cuando tengan un tercio de las acciones o participaciones y también se presumirá cuando sus familiares, cónyuge o familiares con parentesco de hasta segundo grado tengan el 50% de las participaciones de la sociedad de capital. Por lo tanto, en estos casos, eres autónomo societario, te tienes que dar de alta y no se te aplica el tipo del 0,9. Se te aplicará el tipo correspondiente a la actividad de tu sociedad. En cuanto al segundo, al cese de actividad, bueno, es un porcentaje que no tiene mayor relevancia. En la Ley General de la Seguridad Social se determina que el cese de actividad tendrá un tipo mínimo legal obligatorio para el gobierno. Es decir, cuando en la Ley General de Presupuestos vaya a determinar qué tipo de cotización se aplicará al cese de actividad, en ningún caso puede ser inferior al que se establece en la Ley General de la Seguridad Social. En la Ley General de la Seguridad Social, el tipo mínimo era el 2,2. Pero ahora, ¿qué han hecho? Han modificado ese tipo mínimo al 0,7 y en el primer ejercicio en el que han tenido que determinar la base de cotización, el tipo de cotización para cese de actividad, han fijado el mínimo. Como veis, en años sucesivos, respetando ese mínimo de 0,7, antes era el 2,2, se establecen tipos de cotización al alza. Para el año 2020, en contingencias profesionales, 1,1 y 0,8 en cese de actividad, y en el 2021 1,3 y 0,9%. Hay que ver estos tipos de cotización para ejercicios sucesivos con una cierta cautela, porque esto más parece un alarde de optimismo por parte del gobierno en cuanto que se empieza a regular tipos de cotización de ejercicios posteriores cuando es posible que ni siquiera tenga capacidad decisora. Por lo tanto, han sido más prudentes con el año 2022, su optimismo no ha llegado hasta ese ejercicio y ahí se han inclinado por referenciarlo a la Ley General de Presupuestos de ese año. Por lo tanto, esos tipos aplicables en el año 2020 y 2021 hay que cogerlos con pinzas. Tipos de cotización de contingencias profesionales por autónomos, societarios y empresarios, los que os he explicado. Son los que aparecen en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2003, es decir, la tarifa prima para empresas, que, recordad, han sido modificadas, es decir, han sido modificadas al alza en muchos de sus epígrafes. Ya os he explicado esta diapositiva en cuanto a cuáles son los autónomos societarios afectados por esta medida.
vamos a los tipos de cotización de los autónomos del mar. Los autónomos del mar, ya sabéis que en el régimen especial de trabajadores autónomos del mar, perdón, del régimen del mar, hay dos colectivos, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores por cuenta ajena. A diferencia de lo que ocurre con el antiguo régimen de trabajadores agrarios. El régimen especial de trabajadores agrarios fue disuelto. También tenían dos colectivos, uno por trabajadores por cuenta propia y otro trabajadores por cuenta ajena. Se disolvió aquel régimen especial insertándolo en el régimen general y en el RETA como sistemas especiales. Los autónomos agrarios se incorporaron al RETA en un sistema especial de trabajadores autónomos agrarios por cuenta propia, y en el régimen general los trabajadores por cuenta ajena también por un sistema especial, el sistema especial de trabajadores por cuenta ajena agrarios. Pues bien, vamos primero con el que sí subsiste, el régimen especial del mar. Se le aplicarán los tipos que anteriormente os he mencionado, salvo que a esos trabajadores les sea de aplicación legal un coeficiente reductor de edad de jubilación. Si eso es así, en ese caso tendrán que cotizar al tipo máximo de la tarifa, que es un 7,15%. Dentro de las actividades del CNAE, el tipo máximo de las tarifas de prima es 7,15%. Aquí ocurre lo mismo que ha explicado antes Susana. Si ya tenías un complemento de cotización precisamente por esto, en ese caso no vas a tener que cotizar en estos términos. Pero, en principio, con carácter general, vas a tener que cotizar por el tipo máximo de la tarifa de prima. Vamos al sistema de trabajadores autónomos, el sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios. Hago hincapié en este colectivo por una razón, y es que lo diferencia absolutamente de los otros dos regímenes especiales, tanto del de autónomos como autónomos ordinarios como el del régimen del mar. En este caso, todas las prestaciones continúan siendo optativas, tanto la IT por contingencias comunes, como las contingencias profesionales, como el cese de actividad. Es decir, solo puedes continuar cubriendo exclusivamente invalidez, muerte, supervivencia y jubilación. Pero, lógicamente, los tipos de cotización van a variar dependiendo de las coberturas que elijas. En principio, las coberturas obligatorias, las bases de cotización máxima y mínima van a ser 944,40 y 1133,40. Si eliges una base de cotización entre esta horquilla, el tipo de cotización será 18,75. Si eliges una base de cotización que exceda de 1133,40, en ese caso, el exceso sobre esos 1133,40 cotizará al tipo marginal de 26,50. Eso en cuanto a las coberturas obligatorias. En cuanto a las voluntarias, vamos primero con la incapacidad temporal por contingencias comunes. Si optas por cubrirlas, vas a tener que cotizar al tipo del 3,30%. Pero si además de cotizar por IT por contingencias comunes, optas también por cubrir contingencias profesionales, en ese caso el tipo aplicable a la IT por contingencias comunes será de 2,80. Es decir, lo que se hace es incentivar que aquel que haya optado por cubrir IT también opte por cubrir contingencias profesionales. En cuanto a la cotización, si optas por contingencias profesionales, será el del 0,9 o la tarifa de prima según sea tu característica como autónomo. Si optas por cubrir cese de actividad, se te aplicará el 0,7 ordinario. Una modificación muy importante, muy importante, es la cotización durante la situación de IT. Que la diapositiva puede dar lugar a error en el encabezamiento porque se hace mención a la incapacidad temporal por contingencias profesionales. No. Esto es aplicable a las situaciones de IT, provengan de contingencias profesionales o provengan de contingencias comunes. En principio, para tú recibir, hasta ahora el autónomo que estaba de baja y cobraba el subsidio de incapacidad temporal por contingencias comunes, tenía la obligación de continuar cotizando y de alta mientras estuviera en situación de IT. De tal manera que se producía una merma en cuanto a la prestación. Porque por un lado,
si cotizabas al mínimo, cobrabas en torno a 800 euros mensuales, pero tenías que seguir continuando cotizando los 280 y pico, 300, durante las mensualidades en las que estuvieras permaneciendo de IT. De tal manera que el remanente o excedente que te quedaba pues era mermado, es decir, era una IT de alguna manera mutilada. Pues bien, esto ha sido atenuado por esta norma. Vas a tener que continuar cotizando en los 60 primeros días de la baja, pero a partir del día 61 la mutua pagadora está obligada a cotizar por todas las contingencias. De tal manera que esto supone para las mutuas un mayor coste. Las bajas a partir del día 61, del día 61, van a suponer no ya solamente el pago del subsidio, sino el pago de la cotización correspondiente, implicando que las bajas largas pues van a tener un sobrecoste para las mutuas importante. Recordad, me he acordado casualmente, recordad que los autónomos que están de IT están obligados a someterse a los controles y seguimiento de las mutuas, que la ausencia de esos controles y seguimientos es causa extintiva del subsidio de incapacidad temporal. Tenerlo muy presente porque después nos llevamos a muchos disgustos. Que el olvido de esas citas no es causa justificada para la ausencia, ni eleva la extinción. Por lo tanto, si sois citados por la mutua, y lo vais a ser, o a aquellos a los que asesoréis, que no se les ocurra, lo advertimos en cada cita, está destacado en cada citación, se destacan las consecuencias de la ausencia. Entonces hay que acudir y hay que acudir con informes. Para que nos entendamos, nosotros tenemos la competencia en estos casos no solamente de hacer el control y seguimiento, sino que si advertimos en esa baja que la prolongación de la misma es injustificada, no tenemos la potestad de emitir el alta, pero sí de hacer la propuesta de alta ante la inspección médica del Departamento de Sanidad del Gobierno vasco. Por lo tanto, que no os sorprendan este tipo de situaciones. Sospecho que esas propuestas, teniendo en cuenta el sobrecoste que implica para la mutua aquellas bajas a partir del día 61, pues pueden incrementarse. No, es una sospecha, no tengo la certeza. Y en principio el tipo de cotización de la mutua a partir del día que se aplicará la cotización que tenga que hacer la mutua se fijará en la Ley General de Presupuestos, en este caso es el de contingencias profesionales, es el del 0,9, y en el caso del cese de actividad, se aplica un coeficiente que no afecta a los beneficiarios de la prestación, sino que afecta a la mutua, es decir, la financiación de la cotización de los trabajadores durante la situación de cese y durante la situación de IT para el cese de actividad no se hace por medio de la aplicación de un tipo sobre base de cotización. Es decir, nosotros vamos a cotizar ahí ordinariamente al 0,7. Pero la financiación de esa cotización al cese de actividad se hace por medio de la aplicación de un coeficiente a las mutuas, teniendo en cuenta el global de las cuotas que por cese de actividad recibe esa mutua por el colectivo de trabajadores protegidos. Es decir, es un coeficiente que a vosotros nos da ninguna información. Cotización durante la situación de cese de actividad. Aquí también hay una modificación muy importante. En la prestación por cese, uno de los requisitos para acceder a la prestación es darse de baja en el RETA. Y esto lo diferencia de la situación de IT, en la que continúa la obligación del trabajador de mantener la cotización durante al menos los primeros 60 días. Aquí no, aquí ya existía, no es novedad, existía la obligación de la mutua pagadora de pagar desde la fecha de efectos del cese la cotización del trabajador a contingencias comunes. Pues bien, esa obligación se mantiene, pero ahora se establece que a partir del día 61 de la prestación asume la mutua pagadora la totalidad de la cotización por todas las contingencias, al igual que ocurría con la situación de IT. Aclarar un punto. Este deber de cotización coincidirá con el periodo de percepción de la prestación.
Si la prestación se solicita de manera extemporánea, es decir, fuera del plazo reglamentario de hasta el último día del mes siguiente a aquel en el que se ha producido el cese, si la solicitud se ha producido fuera de ese plazo, lógicamente los derechos de reconocimiento de la prestación y los derechos de cotización serán posteriores a esa fecha reglamentaria, coincidirán con la fecha de presentación de la solicitud. Si yo ceso hoy y presento en abril mi solicitud, no voy a cobrar hasta abril y no me van a cotizar hasta abril. Ese lapso intermedio lo pierdo precisamente por haber presentado la solicitud fuera de plazo. Cotización de autónomos en edad igual o superior a 65 años. Aquí el cambio es mínimo, esto ya sabíais que existía, no es novedad. Los trabajadores autónomos que tengan 65 años y 38 años y medio cotizados y los trabajadores de 67 años que tengan 37 años cotizados solamente están exentos de cotización, salvo incapacidad y contingencias profesionales. Incapacidad temporal era obligatoria, contingencias profesionales no lo era. Ahora sí lo es. Os voy a decir los tipos en concreto que se han aplicado. Un segundito. En incapacidad temporal va a ser un 1,56% y en contingencias profesionales 0,9% o tarifa de prima. Cotizaciones de trabajadores pluriactivos. Sabéis perfectamente que los trabajadores pluriactivos son aquellos que están simultáneamente en distintos regímenes de la Seguridad Social. El caso clásico es el autónomo, que a su vez es trabajador por cuenta ajena y está en régimen general. Pues bien, como ya sabéis, y esto, aquí la novedad es mínima, como ya sabéis, estos trabajadores en el momento de darse de alta, lo explicaremos en la diapositiva posterior, tienen una serie de peculiaridades en cuanto a la elección de base mínima de cotización. Y se contempla el derecho de reintegro de alguna parte de las cuotas empresariales a contingencias comunes en el RETA. En concreto, si la suma de aportaciones empresariales a contingencias comunes en el RETA con la cuota obrera en contingencias comunes en el régimen general excede de 13.822,06, tiene derecho ese trabajador a recibir el reintegro de las cuotas que se correspondan a la cotización excedida de esa suma de 13.822,06 al retorno del 50%. Esto se paga el 1 de mayo del ejercicio siguiente. Esto no es novedad, salvo en un aspecto. Es que en ejercicios precedentes se establecía, este límite cuantitativo se establecía por medio de una regla aritmética. Bien, este año se ha explicitado la suma. Esta es la única novedad, 13.822,06. No hay más novedad. Es también aplicable a los autónomos del mar. Recordatorio, esto tampoco es novedad. Recordad que en los trabajadores pluriactivos, pero sí tiene influencia con respecto a la posibilidad de reintegro de las cuotas excedidas, que antes os he explicado. Los trabajadores pluriactivos, precisamente porque tienen una simultánea cotización en régimen general y en régimen de autónomos, son los únicos que tienen la posibilidad de elegir bases de cotización por debajo de la mínima ordinaria. Recordad, la mínima ordinaria era 944 y pico. Pues bien, estos trabajadores, cuando se dan de alta en el régimen de autónomos, los 18 primeros meses pueden optar, si trabajan en régimen general a jornada completa, pueden optar por una base mínima en el RETA que equivalga al 50% de la base mínima ordinaria. En los segundos 18 meses un 75%. Si trabajan en régimen general por cuenta ajena en jornadas parciales pero superiores a la mitad de jornada, 75% de base mínima en los primeros 18 meses y 85% en la base máxima. Os doy las cuantías de base mínima que corresponden a cada tramo. En concreto, el 50% de base mínima sería 472,20, el 75% de base mínima sería 708,30, que es aplicable o bien a los segundos meses de los de jornada completa o bien a los primeros 18 meses de la jornada parcial, y por último el 85% de base mínima, que sería 802,80.
Vamos ahora con las bonificaciones del Estatuto del Trabajador Autónomo, los famosos del 31 y 32 del Estatuto de Trabajador Autónomo. Nos vamos a detener en 4, son más, pero digamos los clásicos. La tarifa plana. La tarifa plana no ha sufrido grandes cambios. Se ha sufrido uno importante. No os voy a describir la tarifa plana, porque la tarifa plana la explicamos en todos los foros Mutualia. Sabéis cómo funciona, cómo tiene una duración de incluso que puede alcanzar incluso los 36 meses en caso de trabajadores o trabajadoras menores de 30 o 35 años, etc. En principio la duración ordinaria es hasta los 24 meses. Y la tarifa plana se aplica en los primeros 12 meses. Cambios. El único cambio que se ha producido fundamental ha sido el incremento de la tarifa plana. Pasa de 50 a 60. ¿Por qué pasa de 50 a 60? Porque se han añadido 10 por la obligatoriedad de cubrir contingencias profesionales. La distribución de esos 60 euros será 51,50 para contingencias comunes y 8,50 para contingencias profesionales. Finalizado el periodo máximo de bonificación, ya tienes que cotizar por todo. No solamente contingencias profesionales, sino también cese de actividad. Es decir, cuando se te termina la bonificación, normalmente, a no ser que sea un trabajador o trabajadora menor de 30 o 35 años, el mes 24 se te acaba la bonificación. Ahí pasas a ser un trabajador autónomo ordinario sin bonificación ninguna. A partir de ahí ya tienes que pagar contingencias profesionales. Bueno, tienes que pagarlo todo en términos ordinarios, normales. Incluye, lógicamente, el tener que pagar contingencias profesionales y cese de actividad. Mientras está vigente la bonificación, solamente a efectos de 1 de enero de 2019 se contempla la cotización por contingencias profesionales, pero no cese de actividad ni formación profesional. Eso ya os lo explicaré en una diapositiva posterior. La bonificación a determinados colectivos: discapacitados, víctimas de violencia de género y terrorismo. Difiere de la tarifa plana ordinaria en que su duración alcanza los 60 meses, es decir, 5 años de cotización bonificada. El cambio, lo mismo. Los primeros 12 meses, si optas por base mínima, pasan de 50 a 60 y tendrás ya cubiertas las contingencias profesionales a partir del 1 de enero. Para que nos entendamos, imaginaros que un trabajador se ha dado de alta en autónomos en noviembre y se ha acogido a la tarifa plana. Pues bien, a partir de enero, hasta diciembre estaba pagando 50 y no tenía contingencias profesionales. A partir de enero pasa a pagar 60 y tiene contingencias profesionales, aunque no se haya agotado el periodo de la bonificación. Por contra, cese de actividad no se cubre mientras estás disfrutando de la bonificación. Por lo tanto, no vas a cubrirla hasta que la bonificación termine. Hasta que la bonificación termine. Aunque puedes optar por cubrirla. Es decir, el hecho de estar percibiendo esta bonificación no excluye que puedas optar por cubrir cese de actividad, pero no estás obligado a ello. Un cambio muy importante en relación con estos colectivos de discapacitados, víctimas de violencia de género y terrorismo. Hasta ahora te podías aplicar esta bonificación en los casos en los que te dieras de alta, ya siendo un discapacitado, una víctima de la violencia de género o terrorismo. Lo que se ha introducido es la posibilidad de que, siendo ya autónomo, si sobreviene alguna de estas circunstancias que te hacen incluirte en estos colectivos, tienes derecho a que se te aplique esta bonificación. Ya no hace falta que sea un alta de inicio, sino que estando de alta, siendo trabajador autónomo, si concurre alguno de las circunstancias adversas que dan lugar a la inclusión en estos colectivos, puedes acogerte a esta tarifa plana. Lo mismo que antes, cuando finalice la bonificación, tienes que cotizar como un trabajador ordinario. Trabajadores autónomos con tarifa plana anterior a 1 de enero de 2019. Esto ya os lo he explicado. Las contingencias profesionales tienen efectividad inmediata. Cese de actividad y formación profesional no tienen inmediata. A los que están bonificados por tarifa plana no se les obliga a cubrir estas prestaciones. Pero en el caso de que opten por cubrir cese de actividad, porque ya, imaginaros, ya lo había solicitado en el momento que había hecho
tarifa plana, o sea, el 0% de los supuestos, 0%, nadie que esté en tarifa plana, pues se plantea cubrir. Pero en la hipótesis, en ese caso está obligado también a cotizar por formación profesional. Es un caso extremo que no creo que sea. Trabajadores autónomos de tarifa plana, continúa vigente la aplicación de tarifa plana a los trabajadores autónomos en poblaciones inferiores a 5.000. Esto no ha cambiado. Bonificaciones de trabajadores autónomos por reincorporación al trabajo. Recordar que estaban bonificados con la aplicación de tarifa plana aquellas trabajadoras que, habiendo gozado del permiso de maternidad y habiendo optado por el ejercicio de entrar en excedencia por hijo a cargo por periodo de 2 años, se primaba o se incentivaba la reincorporación de estas trabajadoras al régimen de autónomos antes del agotamiento de ese bienio de excedencia. Es decir, se incentivaba que volvieran antes de esos 2 años. Pues bien, como en esto se dio una cierta picaresca, porque eso de los 2 años siguientes se interpretó de una manera muy alegre, considerando que eran válidos cualquiera de las anualidades siempre que fueran posteriores al momento del disfrute de la maternidad, pues se ha tenido que aclarar y se ha tenido que introducir como novedad ese inmediatamente, de tal manera que tienen que ser inmediatamente sucesivos al inicio de la excedencia. Es decir, tú terminas la maternidad, inicias la excedencia por hijo a cargo y en esos 2 años se tiene que producir la reincorporación, no en años posteriores. ¿Por qué? Porque se daba la siguiente situación. Tenías maternidad, no ejercías la excedencia, la ejercías con posterioridad, igual al año y pico, y después te reincorporabas, pero en los 2 años siguientes al inicio de la excedencia, pero no coincidía esa reincorporación con los 2 años posteriores y esta situación ha sido subsanada aclarando que tienen que ser inmediatamente posteriores al cese de la actividad como consecuencia del parto. También se ha modificado que la tarifa aplicable, antes era la tarifa plana de 50, ahora es de 60 euros. La duración, 12 meses desde la reincorporación, etc. Se ha introducido un procedimiento para la comprobación de la continuidad de la actividad. En la novedad, trabajadores autónomos que dejan de pagar cuotas pero no se dan de baja en el RETA. Esto es muy común. Esto es muy común y los trabajadores lo que suelen es uno de los requisitos para acceder a cualquier prestación en el ámbito del RETA es estar al corriente en el pago de cuotas. Y no es muy habitual que trabajadores que estén en una circunstancia que da lugar a una prestación, como por ejemplo una baja, en el caso de que estén en descubierto, estamos obligados nosotros a iniciar el procedimiento de invitación al pago. Es decir, se le da un tiempo breve de 15 días para que procedan a ponerse al corriente en el pago y entonces lucren. ¿Qué ocurre? Que esos descubiertos solamente se cubren en aquellos casos en los que se da una situación generadora de prestación. Pues bien, esto ahora se va a convertir en peligroso, porque la ley habilita tanto a la Tesorería General como al Instituto Social de la Marina a que en esos supuestos puedan de oficio proceder a dar de baja al trabajador autónomo del sistema. Se va a hacer con un procedimiento de apremio por medio de las unidades de recaudación ejecutiva y en el caso de que en ese periodo de apremio se verifique que ese cese en el pago de cuotas se corresponde con un cese efectivo de la actividad, se le va a dar de baja. Pero quiero decir que ahora el impago no deja de tener consecuencias, Y recordar que estar de alta en el sistema es primordial para lucrar cualquier prestación. Es el requisito inicial básico. Falso autónomo. Se ha modificado la LISOS para introducir un tipo nuevo de infracción que afecta directamente a los autónomos. Y no nos confundamos. Nosotros tendemos a interpretar el falso autónomo como aquel que está en el RETA como autónomo, cuando es de todo lado clarísimamente es un trabajador por cuenta ajena y debería estar inscrito en el régimen general. No es eso lo que se ha introducido como acto sancionable. Lo que se ha introducido como acto sancionable es que trabajadores que están en el régimen general sean dados de baja del régimen general para inmediatamente después ser dados de alta en el RETA
desarrollando la misma actividad que desarrollaban en un régimen u otro. Por lo tanto, para que la infracción se produzca, el alta en el RETA tiene que estar precedido por una situación de alta en el régimen general, que no es lo que se da en estos casos de falsos autónomos que os estoy explicando. En estos casos de falsos autónomos es que entran directamente en el RETA como falsos autónomos. Esa situación no constituye una infracción. Lo que constituye una infracción es que tú, que me estás trabajando por cuenta ajena, quiero ahorrarme cotización, te doy baja en régimen general y te doy de alta en el RETA. La sanción es una sanción agravada, es una infracción grave. Y la sanción es, las graves tienen dos tipos de sanciones, las sanciones normales y las sanciones agravadas. Pues se aplican las agravadas, de tal manera que la sanción mínima y por cada uno de los trabajadores afectados es de 3.126 euros. O sea que cuida. Y con esto ha terminado el tema de autónomos. Como ya veis, son cambios importantes a efectos de coberturas y no especialmente complejas a efectos de cotización, son sencillas de entender. Recordar que los autónomos que no tenían contingencias profesionales, pero tenían la ITCC con nosotros, a partir del 1 de enero son nuestros pacientes, tienen que venir a la mutua cuando tienen accidente de trabajo o enfermedad profesional, tienen que acreditar el accidente de trabajo, están sometidos a nuestro control, quien va a darles la asistencia sanitaria vamos a ser nosotros, quien en contingencia profesional, quien emite la baja somos nosotros y quien emite el alta somos nosotros. Por tanto, para que se vayan en principio acostumbrando, porque antes afectaba a un colectivo concreto, aquellos que habían optado, ahora a la totalidad.